Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy tenemos a Liu Sibaya, que es politóloga y periodista y que se ha hecho bastante conocida, sobre todo a partir de que ha empezado a cubrir el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hola Liu, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por invitarme. Muy bien, bueno, supongo que mucha gente de la que nos está viendo pues ya te conocerá, pero igual hay gente que no te conoce, supongo, no lo sé. Entonces, ¿alguna cosa que quisieras decir de ti misma para los que no te conocen? No, yo creo que lo has dicho todo, salvo un pequeño apunte. El conflicto que estoy cubriendo realmente es entre, yo diría que la OTAN y Rusia. Lo que pasa es que transcurre en suelo ucraniano y sí, bueno, es precisamente allí donde lo cubro, que yo en particular nunca he pisado Ucrania. No, me hace siempre mucha gracia los que de alguna forma han ido a Donbass y han dicho, no, pues estoy en Ucrania. Bueno, depende. Yo nunca he estado en Ucrania. Siempre he estado o en las repúblicas independientes o ahora, a partir de los referéndums, en la Federación de Rusia. Y lo digo siempre porque me parece una cosa ya no solo de sentido común, sino como una cierta muestra de respeto por toda la población civil a la que suelo entrevistar y con la que suelo hablar, porque en el territorio en el que me encuentro generalmente, pues la gran mayoría de la población se considera rusa y considera que forma parte de la Federación de Rusia. Entonces me parecería un insulto hablar de que me encuentro en territorio ucraniano porque joder, es que hay gente que ha estado 8 años soportando bombardeos precisamente por dejar de considerarse ucranianos, Ujú. porque consideraban que era un país que les oprimía. Así que yo creo que lo has dicho todo, salvo lo del apunte de Ujú. la OTAN. Vale. O sea, por lo que has dicho, por lo que comentas tú, le das validez al referéndum que se ha hecho por Putin en las repúblicas del Donbass, ¿no? Aquel referéndum que se hizo hace, pues ahora 8 o 10 meses, ¿no? Y tú le das validez. Sí, Ujú. sí, por supuesto le doy validez y ya no en términos de pues si ha habido observadores internacionales o en qué condiciones se ha hecho, sino que le doy validez porque al final es un territorio en el que yo he pasado, pues yo te diría que la mitad de lo que se lleva en el conflicto. Casi que he pasado ya más tiempo en la Federación de Rusia, entonces este último año, que en España, que es donde generalmente se supone que Ujú. resido, ¿no? Que Ujú. ahora es realmente donde menos me Ujú. encuentro. Pero le doy validez precisamente porque he estado constantemente en contacto con esa gente y ellos mismos se consideran en su inmensa mayoría rusos. Además, cuando llegas a Donbass es algo que te choca un montón, sobre todo por primera vez cuando llegué a Donetsk a finales de marzo, principios de abril fue del año 2022. Todavía no estaba, Rusia no controlaba ni siquiera al completo la ciudad de Mariupol, se estaba tomando, o sea, era como yo pillé justo la zona como, o sea, la parte más movida de la toma de Mariupol, la fábrica de Azovstal, la fábrica de Lich, pude ir a la fábrica de Lich justo cuando la liberaron, o sea, realmente era conflicto, conflicto justo allí. Y lo curioso es que cuando llegué, de repente dije, madre de Dios, o sea, si es que esto parece como una tienda de merchandising ruso. O sea, por Ujú. todos lados, pero no merchandising ruso, ya te digo, a nivel institucional, Ujú. sino de la gente que pone la Z en sus coches, que Ujú. pone la bandera. De hecho, es algo que te choca tremendamente cuando tienes que volver al territorio que siempre, ¿no? Por así decirlo, ha sido de la Federación de Rusia. Te hablo, pues, San Petersburgo, ¿no? O Rostov. Bueno, Rostov no tanto, pero sobre todo San Petersburgo, Moscú, que todavía en abril había como mucha menos simbología de la operación especial. Ujú. Entonces, cuando vuelves de Donbass, que es que allí Ujú. todo es operación especial, muchos civiles van con el parche de la Z Ujú. en el brazo, los coches con la Z. Ujú. En Rusia eso no era tanto, o sea, había como Ujú. más normalidad. Así que sí, les doy validez Ujú. precisamente porque he estado en contacto con esa gente y sé lo que opina. Y esto es otra cosa que has comentado que es curiosa. ¿Por qué tiene tanta reticencia Rusia o Putin en decir que está en guerra? O sea, ¿por qué está tan mal visto decir que están en guerra y constantemente se dice que es una operación especial a pesar de que llevan ahí un año en... Yo, bueno, yo para mí es obviamente una guerra, independientemente de los eufemismos, ¿no?, que se utilicen.
Bueno, sí, de hecho no es tan así, ¿eh? La gente en Occidente también se lo ha tomado un poco con pinzas. Es cierto que en sus inicios, pues podía haber como más confusión, pero ahora nadie, absolutamente te hablo, nadie de las personas que yo haya entrevistado tiene miedo a decir guerra. De hecho, yo muchas veces digo guerra y la gente dice, ay, pues es que ha dicho guerra, es que entonces están en guerra. Vamos a ver. Claro que es una guerra, pero es una guerra en términos de que Ucrania lleva en guerra civil 8 años. Es una guerra, ese territorio lleva en guerra desde 2014. Pues claro que es una guerra. Lo que pasa es que Rusia, y yo muchas veces también, se refiere a la entrada de Rusia como una operación militar especial, puesto que es, o sea, tiene una acotación absoluta, tanto en términos de objetivos como en términos geográficos, y de hecho es algo que tendría toda la lógica cogiendo la terminología occidental, puesto que todo lo que Estados Unidos ha hecho en Irak, Libia, Siria, etcétera, eran operaciones militares especiales. Entonces, ¿por qué exactamente lo de Rusia no lo tendría que ser? O sea, a Ujú. ver, en términos coloquiales, tú lo puedes llamar como quieras. Si los civiles no tienen miedo a, digamos, pronunciar la palabra guerra. Pero sí hacemos la distinción entre la actuación de Rusia y la guerra en general, porque el lenguaje al final es importante. O sea, Ujú. Rusia, y esto es algo que la gente me ha criticado un montón, ¿no? Lo típico, lo primero que te dicen, pero ¿quién ha invadido a quién? Ya, ya. El famoso argumento de ¿pero quién entró en el territorio de quién? Ujú. Pues, hombre, es que claro, hay que darle un contexto. Yo cuando llegué allí, el día, yo creo que era como 28 de marzo, quizás, Ucrania había bombardeado un edificio de 9 plantas. Había un boquete así en el edificio y delante estaba una señora cuya madre murió allí porque el proyectil llegó directo a la habitación donde estaba la madre. O sea, la madre es que no se encontraron ni restos, desapareció. Una niña de un año, Ujú. bueno, menos, un poco menos de un año tenía en coma, que al final pues el pronóstico era muy malo, o sea, era una desgracia, ¿no? Y hablando con esa gente que viven en un distrito periférico de Donetsk que jamás se dejó de bombardear en esos 8 años, ¿no? Me dijeron que esa fue mi primer encontronazo con decir, hombre, claro, igual es que no entraron así como así. Dijeron, hombre, claro, es que vamos a ver, que nos iban a masacrar. Y yo, pero señora, ¿qué me está contando? De hecho, tengo ese vídeo grabado, nunca lo subí, porque hay un montón de vídeos que al final hay que subtitular muchísimo y pues editas, ¿no? O sea, quiero decir, no editas, no, eliges contenido que al final terminarás convirtiendo en un reportaje. Pues esa grabación en particular, algún día la sacaré, las señoras me pidieron no grabar sus Ujú. caras, pero dijeron que Ucrania estaba amontonando ejércitos, o sea, amontonando soldados en la frontera con lo que entonces era la República Popular de Donetsk. Y claro, yo es que las miraba y me dice, pero vamos a ver, dice, pero usted no se ha enterado de que iba a entrar Ucrania aquí a masacrarnos. Y claro, esa parte todavía yo no había mirado ni el registro de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que esto está Ujú. registrado. La Ujú. Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa tiene registrados los bombardeos ucranianos por días y a Ujú. partir del día, si no me equivoco, 15 o 16 de febrero se intensificaron multiplicándose varias veces. Ujú. Es decir, se trata, además, de una operación militar especial en términos de que Rusia no entró en ese territorio para anexionarse un cacho en términos imperialistas, entró porque desde las repúblicas les dijeron, oigan, sabemos que ustedes llevan medio ayudándonos desde hace 8 años y tal, aquí llevamos aguantando, resistiendo y eso, pero estamos viendo una importante acumulación de soldados ucranianos allí en la frontera. Entonces, hay dos opciones. O entran y nos masacran, a los que ustedes se supone que siempre han considerado como pueblos hermanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, o hacen algo o desaparecemos del mapa.
porque Ujú, siempre ha habido discriminación hacia esa población. En los últimos 8 años se intensificó una barbaridad, pero ujú, es cierto que existió prácticamente desde que existe ujú, Ucrania. Pero, claro, es que ahora estamos hablando de o sea, claro, es muy cachondo. La comunidad internacional no reconocía las repúblicas populares, ¿no? Entonces eso era territorio ucraniano. Entonces Ucrania podía hacer allí la operación militar que fuese. Entonces el hecho de que Ucrania fuera a meter allí sus tropas, claro, en términos legales, para Occidente no se consideraría una invasión. El hecho de que Rusia entrara allí, que se supone que es territorio ucraniano, sí, la gente ahora dice, no, esto ujú. es una invasión y vamos a ver quién invadió a quién. Pero lo cierto, y esto en Rusia se explicó bastante bien, y la gente lo entendió a la primera, cuando Vladimir Putin dijo, en términos muy serios, el 24 de febrero ese del año 2022, dijo, si sabes que se va a producir una pelea, lo suyo es que el primer golpe lo des tú. Ujú. Y entonces, Entonces, aquí es que, bueno, nos dicen constantemente, bueno, pues que Vladimir Putin es, bueno, pues es el malo de la película, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí en concreto en España, bueno, los medios de comunicación y, bueno, y también los un políticos, drama. todos, o sea, cuando digo todos, es curioso porque no se ponen de acuerdo en absolutamente nada más que en mantener sus Solo en eso. sueldos, no, también en mantener sus sueldos, sus privilegios, su número, en eso se ponen todos de acuerdo, y luego en echar la culpa a Putin y en aplaudir como focas a Zelensky, ¿no? El día que salió ahí en el Parlamento. Entonces me llama la atención que estén todos de acuerdo, me da igual desde Vox a Podemos, a Bildu, todos. Y bueno, entonces yo, hombre, yo obviamente desde mi desconocimiento, desde el punto de vista exterior, pues te pregunto, entonces Putin aquí no es el malo, nos están engañando, ¿qué pasa? A ver, es que yo en general cuando hablo de este conflicto o de otros, lo primero que digo siempre es que desde mi postura como analista no me gusta hablar de buenos y malos. Me gusta decirle a la gente que existen intereses. O sea, yo no adopto en mi canal una postura. Es cierto que yo hablo desde el territorio controlado por Rusia. Hablo que ahora además forma parte de la Federación de Rusia. Hablo con los civiles que se consideran rusos y lo hago pues por lo mismo por lo que yo antes cubría la parte de la política nacional española que consideraba que callaban los medios de comunicación mayoritarios, que en este caso además es la práctica totalidad de ellos, en el caso de Rusia, como bien has dicho. Entonces, ¿para qué voy? Es como cuando me dice la gente, no, pero es que claro, es que ¿por qué no criticas a Rusia? Hija, ponte La Sexta, Antena 3, el canal que tú quieras y puedes escuchar críticas hacia Rusia en todos lados. O sea, ¿qué voy a aportar yo repitiéndote lo mismo que además la gran mayoría de las veces ni siquiera tienen ni el más mínimo conocimiento de causa con el que hablan? Entonces, no es una cuestión de que Putin sea bueno o malo de la película, es una cuestión de tratar a la gente como sujetos adultos, responsables, explicarles lo que pasa. Rusia tiene sus intereses, Estados Unidos tiene los suyos. Si es que yo, aunque lógicamente yo no soy para nada partidaria de la OTAN, puesto que me parece una patraña esto de que te cuentan que es una organización defensiva, a pesar de que prometieron que no se expandiría a las ex repúblicas soviéticas, sí que lo hizo. Y ahora, si tú ves el mapa de la expansión de la OTAN, ha sido brutal y han estado constantemente acercándose a las fronteras de Rusia más y más y más. Entonces, por mucho que yo pueda tener mi opinión, dentro del análisis, yo entiendo la parte de Estados Unidos. Ellos, hasta hace poco, vivían en un mundo que podríamos denominar unipolar. Tenían la potestad de organizar el mundo a su antojo. Y lo entiendo. De los privilegios a nadie le gusta deshacerse. Si yo fuera la reina del mambo, pues bueno, quizás, ¿no? Dependiendo de la persona, pues tendría más o menos reticencias en dejar ir esos privilegios. Vale, lo puedo entender. Estados Unidos tienen intereses y Rusia, lógicamente, tiene intereses, que en primer lugar es algo tan básico y tan nada descabellado como su seguridad. Hombre, si tú tienes un vecino que vive al lado, ¿no? Y que en vuestros jardines están contiguos y es el vecino es un pacifista de toda la vida, pero es que cada día resulta que sale de su casa, coge una escopeta cargada y te la pone mirando para tu jardín y te dice, no, pero si es que nosotros no pensamos atacar, si esto es simplemente, pues ponemos una base militar, ¿no? En forma de escopeta del vecino apuntando a tu jardín
Pues porque, bueno, pues porque sí, porque es una cosa, porque cada país es libre, ¿no?, de establecer una base militar estadounidense donde quiera, o francesa, o de la OTAN. Bueno, en fin, ¿no?, cada país puede hacer lo que sea. Claro, cada país puede hacer lo que sea cuando Estados Unidos así lo quiere, pero ¿qué pasa si Rusia quiere establecer una base militar en México? Bueno, de hecho, la crisis de los misiles de Cuba sucedió Ujú. precisamente porque Estados Unidos dijo: mi seguridad no se toca, hasta aquí. Y lo entiendo, pero es que hay que entender, y es algo que en Occidente no se explica, y por mucho que yo haya acudido a platós de televisión, jamás nadie haya ido más allá de Putin es malo, Putin ha entrado, Putin Ujú. va a meternos en una tercera guerra mundial porque quiere Ujú. volver a reconquistar el imperio ruso invadiendo Alemania. Es una barbaridad, o sea, es que lo que más me cabrea, y es precisamente por eso por lo que he decidido cambiar completamente, pasar del contenido nacional español al contenido internacional, lo que más me cabrea es que tratan a la gente como auténticos borregos imbéciles. O sea, es que nadie le habla a la población como a personas adultas que puedan medio comprender algo. Es que yo creo que todo el mundo comprende, de hecho, no es una cosa que se haya inventado Rusia, existe en una infinidad de tratados, como por ejemplo el de Estambul, firmados por muchos países, la gran mayoría de los países de la OTAN, o sea, por la Unión Europea, por Rusia, tratados en los que pone textualmente que hay un concepto que se llama seguridad indivisible, lo cual quiere decir que cada país puede tomar en términos militares las decisiones que quiera, siempre y cuando la seguridad, el garantizar la seguridad o establecer sobre todo alianzas militares con otros países no ponga en entredicho la seguridad de terceros países, ¿no? Es decir, que tú puedes poner la escopeta donde tú quieras, siempre y cuando intenta que no sea apuntando a una persona. Pues hablando ahora del tema de los medios de comunicación o de manipulación masiva, sí, evidentemente una cosa que me sorprendió a mí cuando empezó todo esto es que se prohibió aquí la emisión de Russian Today y de Sputnik directamente, ¿no? En toda la Unión Europea, y por supuesto Pedro Sánchez también lo dijo, para evitar la desinformación. Es cierto lo que dices, que nos tratan como si fuéramos idiotas y que no puedes escuchar cosas porque te las vas a creer y son mentira, sin que puedas así tener un pensamiento crítico. Tú que sueles estar en esos territorios, y supongo que también verás la televisión, respecto a la información que nos dan de las cosas que hace Rusia y las que no hace Ucrania, ¿nos mienten? O sea, ¿tú crees que nos están mintiendo? Digo, porque yo no estoy allí, yo no puedo comprobar in situ si lo que nos dicen en la tele es verdad o mentira, puedo intuir que mucho será mentira, pero tú que lo ves, ¿nos mienten aquí en España sobre lo que pasa? Si os mienten, sí, pero como Ujú. bellacos. Mira, acabo de publicar en mi Telegram la noticia, que la publico ya, yo siempre que la veo la publico para que la gente vea lo burda que llega a ser, es que ya, y la llamo propaganda occidental porque de verdad es que no es información, es que es propaganda, porque han publicado por, no sé decirte, la vez número 30 ya, que la veo en todo el año que llevamos, el hecho de que Rusia se está quedando sin misiles, otra vez. Ya han publicado que los soldados rusos luchan con palas. Ya publicaron que no tenían gasolina. Aparte de chorradas así, muy burdas, de cosas sobre el terreno, mira, una vez un vídeo que había publicado yo sobre bombardeos que Ucrania hizo contra una ciudad de la República Popular de Donetsk, de su parte que controlaba Rusia, ¿no? De su parte que no es ucraniana desde hace 8 años. Ese vídeo, La Sexta lo cogió, te hablo hace meses, cambiaron hasta el nombre de la ciudad, creo, y lo pusieron con sus santísimos huevos, lo pusieron como bombardeo ruso. Una. En televisión española, ahora en televisión española hay un corresponsal que se llama Víctor Guerrero, que yo la verdad es que estoy flipando, estoy temiendo seriamente por la integridad profesional y personal y de todo tipo de ese señor. O sea, no sé cómo no le han desahuciado de la televisión española, porque muchos reportajes suyos que veo, digo, estoy viendo la prensa occidental, o sea, no sé, es en serio, es que el otro día vi un reportaje y dije, Dios, voy a abrir la ventana porque me ha dado como un soplo de objetividad que yo es que no puedo, yo no estoy acostumbrada, que yo vivo en Occidente, dígame que Putin es malo, ¿dónde está eso? Pues salvo Víctor Guerrero,
que yo no sé cómo aguanta, de verdad que no sé qué hace este santo varón, pues el resto, antes de que, de hecho, lo comentara él, recuerdo que yo estaba en Mariupol. O sea, bueno, no, vivía en Donetsk, pero iba a Mariupol prácticamente todos los días. Estaban liberando la ciudad. Te hablo finales de marzo, principios de abril. Acababa de volver del centro de Mariupol. Había grabado el teatro de Mariupol, que está plantado en lo que es el centro de la ciudad. Habíamos estado andando por el centro de la ciudad. Es verdad que se escuchaba el sonido de combates en las fábricas, que todavía no estaban liberadas. Pues llego de allí y la televisión española dio una noticia que decía: combates en el centro de Mariupol. Yo entonces subí un tuit diciendo que es mentira, que no hay, que no hay combates en el centro de Mariupol porque ya está controlado por Rusia desde hace semanas. Y luego ponían Ucrania repartiendo ayuda humanitaria en Mariupol. Y salía gente con cajas, con una Z blanca en toda la caja, que tú dices, hija mía, o sea, ¿de verdad queda alguien en el mundo todavía que no sepa que la Z es el símbolo de la operación especial rusa? O sea, es decir, las imágenes estas de aviones de un juego de ordenador, bueno, pero cajas rusas. Luego me he encontrado muchas veces con, hace poco encontré una noticia, lo de la central nuclear de Zaporilla, por ejemplo. Yo fui, soy la única periodista occidental que ha estado en la central nuclear de Zaporilla y además hablé con los trabajadores de la central, lo cual esto, pues, en teoría no se podía hacer. Pero en el totalitario y dictatorial Estado ruso resulta que, pues, cuando me detuvieron los de seguridad para preguntarme, bueno, los de seguridad en realidad no eran soldados rusos, sino que los de seguridad de la planta, que siempre estuvieron allí, o sea, con Ucrania porque una planta nuclear siempre tiene personal de seguridad, es obvio. Pues cuando me preguntaron y tal, al final la gente dijo, bueno, pero que ha hecho que, bueno, tiene acreditación como periodista, me miraron tal y dijeron, pues es que si la han acreditado para trabajar como periodista, ¿quién soy yo para decirle que lo que puede grabar, lo que no? O sea, no se puede meter dentro de las instalaciones estratégicas en plan con los físicos químicos ahí, pero aquí, ya que está acreditada, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, yo tengo un reportaje desde la central nuclear de Zaporilla, hablando con los trabajadores de la central. Todo el que quiera lo puede ver. Esos trabajadores están muertos de miedo por las actuaciones, en primer lugar, de Ucrania y, en segundo lugar, del organismo internacional de energía atómica. Porque básicamente lo que quieren es establecer allí una zona segura, que de facto eso supone entregar la central de vuelta a Ucrania, porque quieren, de hecho, esa zona segura para pasarla de vuelta, ¿no? Y claro, esa pobre gente, habiendo visto lo que ha pasado en Jersón, lo que ha pasado en las zonas de Kharkov y Krasny Liman, que yo tengo otro reportaje donde hablé con los civiles que huían de territorios donde Ucrania empezó a hacer limpieza de colaboradores rusos. Eso lo aplaudieron los medios de comunicación occidentales. Eran personas que tú no podías sacar su cara, o sea, se escondían hasta bajo las mesas. Se puede ver en el reportaje que se giran, se tapan porque tienen un miedo atroz. Algunos tienen familiares viviendo en Kiev y otros te cuentan que Ucrania, o sea, soldados ucranianos han estado bombardeando sus casas cuando Rusia no estaba allí. Estamos cayendo a un nivel ya de tratar a la gente como imbéciles, vamos, es que subnormales directamente, porque te cuentan que Rusia ha bombardeado su propio gasoducto, pudiendo cerrar el grifo, o sea, saboteó su propio gasoducto, pudiendo cerrar el grifo por alguna... Y, claro, si tú puedes cerrar el grifo, también lo puedes abrir. Se trata de instalaciones millonarias que han costado mucho dinero y que además eso sirve como una herramienta de presión, ¿no? Que puedas dar acceso al gas o no dar acceso al gas. Pues no, los rusos todos son tan sumamente imbéciles. Sí, dices lo del Nord Stream, ¿no? Sí, Sí, no tiene sentido, es absurdo, está claro. que mejor reventarlo a base de explosivos. Y claro, hombre, vamos a ver, bombardear la central nuclear que controlan ellos, donde viven sus civiles, que no son imbéciles, que es que cuando llegan bombardeos fuertes a la central, la gente
que sí dice que Ujú. sabe de dónde vienen, es porque, en primer lugar, porque bueno, unos se atreven a hablar, pero además porque un misil, y eso tampoco te lo cuentan los medios occidentales, un misil tiene una característica fundamental, es muy fácilmente rastreable y no hace falta ni siquiera generalmente mirar el número de serie. Necesitamos conocer una serie de características básicas. Primera, dirección. Los misiles vuelan en trayectoria recta. No dan vueltas sobre sí mismos, ni giran en el aire, ni hacen piruletas de esas raras. Entonces, solo sabiendo desde qué dirección vino el misil, puedes saber, porque la gente en ese reportaje que hice en la central nuclear te dice, hombre, bombardean desde el otro lado de Dnipro. Y tú dices, claro, Ucrania, y dice, coño, que claro, ¿quién va a Ujú. ser? ¿No? Es que a veces, claro, tú se lo tienes que preguntar porque sabes que el público occidental no lo sabe. Ujú. Y tienes que hacer preguntas que a mí se me quedaban algunos Ujú. mirándome como diciendo, esta es tonta. Es que es Ac- bastante profunda. Aquí, por ejemplo, se ha vulnerado el Estado de Derecho claramente desde el principio. Se embargaron propiedades de personas, bueno, por el hecho de ser rusos o de ser oligarcas o de ser cercanos a Putin, se decía. Pero bueno, en cualquier caso, eso era una flagrante vulneración del Estado de Derecho en cuanto que no se puede embargar propiedades a las personas sin un juicio, ¿no? Como debería ser en un Estado de Derecho. Bueno, pues eso se ha hecho aquí. ¿Tú has tenido algún tipo de represalia o amenazas o algo por tu posición en este conflicto? Bueno, yo he tenido, es que yo creo que es mucho más fácil contar lo que no tuve. Es buen trato. No, a ver, por parte de la gente es verdad que recibí también un montón de apoyo y cariño y ahora cada vez recibo más apoyo y más cariño porque claro, el tiempo va pasando e incluso aquellos que en un inicio dijeron, madre mía, Rusia, pero ¿quién invadió a quién y tal? Ahora algunos me escriben y me decían, Liu, si es que en todo lo que has dicho se ha ido cumpliendo Ujú. paso a paso. Y he recibido amenazas. Estuvieron buscando a mi familia y lo pasé muy mal porque además en esos momentos me encontraba en Donbass, no podía hacer nada y tampoco tenía, bueno, salvo urgencia extrema, no tenía pensado salir. Al final, pues parece que medio se solucionó el tema. Tengo denuncias puestas que lógicamente no han llegado a ningún lado. En los medios, en un debate, una ucraniana dijo, es que tú fíjate a qué hemos llegado, porque claro, quiero que los que nos estén escuchando cada vez que yo diga la palabra ruso, la intercambien por español o cualquier otra nacionalidad, me da igual. Estamos potenciando una sociedad en la cual se supone que nos cuentan que somos democráticos, libres y tolerantes y después se hacen, como bien has dicho, vulneraciones de derechos tan flagrantes como que, y la gente no es consciente de lo que pasa. O sea, esto es lo que me parece lo más grave. La gente en Occidente no es consciente para nada del famoso dicho de que Mm. cuando vinieron a por no sé cuantos, yo Sí. estaba tranquilo Mm. porque no era comunista, ¿no? Porque cuando vinieron No. a por el amigo Claro, anarquista, yo estaba a- tranquilo porque no era aquí anarquista. lo que se ha visto, yo lo que he visto claramente primero fue cuando bueno, se cerraron, digamos, los medios de comunicación Sputnik y Russia Today para lo que es la Unión Europea y España, que me sorprendió porque, hombre, cerrar unos medios de comunicación que no se pueda tener acceso a los mismos desde aquí por desinformación me sorprendió bastante, ¿no? Por parte de los gobiernos. Es que aquí se ha vulnerado, por una parte eso, el derecho a la libertad de expresión e información, luego el derecho a la propiedad privada, al hacerse embargos sin juicio previo, que yo también me llamó poderosamente la atención, porque me parece muy bien que este señor sea amigo de Putin, pero por eso no le puedes quitar el yate. No sé, fue algo, me pareció Pero es que escandaloso, además, tú porque como es claro, se abogado, vulnera el Estado de Derecho, o sea, no, desde mi punto de vista, ¿no? no, pero es Y, que como abogado te quería esto preguntar e incidir en ello, porque yo es que lo he hablado con abogados y me han dicho, Liu, lo grave ya no es solo que le roben sus propiedades, es que tú sabes que normalmente, o sea, en términos, en una sociedad, en un estado de derecho, tú no puedes condenar a una persona por lo que es, sino ya, que ya la no, que está tienes que claro. condenar por lo que ha hecho. Es decir, que mañana a cualquier... Es que la gente lo que no entiende o quizás no es consciente del todo, que si quitamos el término ruso, ¿no? Se está sentando Sí, un sí, sí. precedente en el cual mañana tú, Pepito Flores,
si resulta que eres incómodo o no Bueno, gustas o lo que ujú. sea, te pueden condenar por el mero hecho de ser Pepito Flores, Bueno, sin ninguna aquí ley que ampare nada. estamos viviendo las restricciones de derechos y libertades como algo cada vez más natural, porque sí, porque lo dicen los políticos. Y yo es un poco lo que me escandaliza en función de lo que estás diciendo. De unos años a esta parte se está llegando a un gran descrédito de los medios de comunicación, que yo llamo medios de manipulación masiva, y de los políticos. Yo creo que están siendo los grandes perjudicados porque se está viendo claramente que son manipuladores, que no miran por la gente, que quieren desinformar ambos dos, que les rigen los mismos intereses y al final pues están perdiendo yo creo que toda la credibilidad y están llegando al hartazgo de los ciudadanos que si bien como dices pues hombre de momento está la gente tranquila mientras bueno tenga su vida más o menos solucionada pero en el momento en que falte de algo, la gente se va a volver contra ellos, porque hay mucho hartazgo, aunque haya silencio. Oye, pues muchísimas gracias por haber venido al canal. Si quieres añadir alguna cosa más, que ya te he robado una hora, que es muchísimo tiempo, si No, quieres que añadir va, no alguna me robas. cosa. Me ha encantado la charla contigo. Es verdad que nunca habíamos hecho un directo juntos y nada, te agradezco un montón la invitación. Me ha encantado. Cuando quieras, intentaré hacer lo posible por repetir, porque es verdad que ahora eres la única persona que he cuadrado y te doy las gracias por haber tenido la paciencia suficiente por el tema de mi pésima conexión. Nada, pues muchísimas gracias y hacemos otro. Venga, un abrazo. Otro. Hasta luego.